¿Cuál fue su primera experiencia con la lectura? Mm, Mi primera experiencia con la lectura ya formalmente, ah, la que recuerdo como más significativa fue cuando tenía yo creo que unos 17 años más o menos, que leí Cien años de soledad. Ese fue el primer libro así ya digamos formalmente que leí, que ya fue una novela extensa, vamos. ¿Cuándo fue que adquirió el hábito de la lectura? Pues, híjole, lo que pasa es que en mi casa siempre hubo libros. En casa de mis padres siempre hubo libros. Entonces, ellos siempre estaban leyendo. Eh, y de niña había ocasiones en las que tomaba algún libro de la casa. O también hubo una época que mi papá compraba muchos estos libros eran como unos panfletitos que se llamaban Joyas de la Literatura Universal. Y ahí en esos libros yo leí mitos griegos, leí la Divina Comedia, leí ¿cómo se llamaba esta otra? La Celestina de Fernando Rojas. Uh, y ahí como me llamó mucho, ¿no? De ahí leía mucho los libros, lo que leía mucho eran los libros de la primaria, los leía mucho los de español, las lecturas me encantaban, igual en la secundaria me gustaban mucho las lecturas que venían en el libro. Entonces, sí habrá sido como que, pues desde pequeña tuve siempre cierta cercanía con los libros, ¿no? Y la lectura. ¿Cómo ha influido la lectura en su vida personal? Híjole, pues de manera bastante significativa, porque yo podría decir que he aprendido mucho de los libros, de las historias, que son novelas, que son cuentos, pero sobre todo de las novelas, pues he podido aprender algo acerca de historia, porque al leer, no sé, a Isabel Allende con de Amor y de Sombras, esta otra de la de la familia, se me fue ahorita el nombre, La Casa de los Espíritus, pude aprender acerca de la historia de Chile, del momento de la represión, de la dictadura pinochetista, del momento en el que se dio el golpe de Estado, muchos elementos de la historia que ahí pude conocer, que claro que no son todos datos muy precisos de la historia, pero pude comprender de manera global, ¿no? Esa es la parte de la historia. He podido reafirmar cuestiones en la cuestión de la redacción. Entonces sí, en cuestión de la habilidad del pensamiento, etcétera. Entonces ha sido la influencia de la lectura, la importancia de la lectura que he tenido en mi vida, pues ha sido mayor. ¿Y qué tipos de libros son los que acostumbra a leer? Pues normalmente sí me gusta leer más literatura. Sí, suelo leer libros de cuentos, de novelas, pero también me gusta leer sobre algunos textos de psicología. Uh, Uno de los últimos que leí es de Víctor Frank. Eh, Traigo los títulos ahorita borrados. Pero es un libro bastante interesante sobre el hombre en busca de sentido, sobre cómo encontrarle sentido a la propia vida, y él habla desde su experiencia, porque él vivió, era un hombre judío, un psicólogo judío, doctor, una eminencia en su país, pero que fue llevado a un campo de concentración porque era judío. ¿Y cómo fue que él pudo superar todas esas situaciones y el método que encontró para superar? Es muy interesante y es visto desde el punto de vista psicológico, no es una historia de vida, ni es una novela, ni es un cuento, es un libro de psicología importante de los que ahorita andan muy de moda, pero el libro ya tiene sus años. ¿Y qué sentimientos le evoca la lectura? Ay, pues muchos, dependiendo del texto que sea, ¿no? Ahorita estoy muy, muy intrigada con el libro que estoy leyendo, Las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa.
y la verdad es muy curioso porque termino de leer hasta ese apartado o capítulo y estoy así como que pareciera que me saliera de ver la historia que estoy leyendo, ¿no? Pareciera que estuviera yo dentro de la historia y estoy así como que ¿qué va a seguir? ¿Y qué va a seguir? ¿No? Estoy entre intrigada, maravillada, me siento si podría describir esa lectura diría que es una lectura deliciosa. ¿Qué piensa de las personas que no acostumbran a leer? Pues que se pierden de una super experiencia y pienso que no les gusta leer porque no lo han probado realmente. Yo creo que las personas que realmente encuentran el libro que les hace clic en su vida, se atrapan, los atrapa la lectura, los va a atrapar siempre la lectura y los que no buscan ese libro o ese aprender de la lectura, pues se están perdiendo de algo, de una experiencia muy importante, ¿no? De poder ir más allá de lo que las cuestiones palpables nos pueden decir, porque pues las historias que vemos en los libros y todo eso no las podemos tocar, es algo que nos están contando, pero que en realidad llevan a esas memorias sensoriales de sentir, de ver, de oler, etcétera, ¿no? Entonces se están perdiendo de algo muy importante. ¿Y qué consejo le daría a esas personas? Pues que intenten, que busquen leer, que busquen algún libro, que pregunten, que si un libro no les gusta, estoy de acuerdo en que no tienen que terminarlo, pero hay que buscar otro y otro hasta que den con el libro que les atrape. Y vaya, a mí me gusta leer literatura, pero se puede leer de cualquier tema que nos apasione podemos leer. Si el tema que nos apasionara, de ese tema buscáramos qué leer, sería maravilloso, porque entonces tendríamos mucho de qué hablar, seríamos expertos en ese tema, ¿no? Entonces sería importante que vieran que eso que les apasiona y buscar información sobre ello, leer, hacerse, si son los dinosaurios, si son carros, si son lo que sea, leer sobre este tema. ¿Y qué es lo que lo motiva a usted a seguir leyendo? Pues en parte ustedes, en parte mi trabajo, porque la verdad me resulta un tanto fascinante observar sus rostros cuando les cuento historias, cuando les cuento la historia del texto que estoy leyendo, que leí o que en algún momento, y que se quedan así, ¿qué sigue, profe? ¿Qué sigue? Y les digo, no, pues vayan y busquen el libro, ¿no? Eso me motiva a conocer otras historias, a leer algo más. Y vaya, pues en parte es mi trabajo, porque pues enseñar literatura requiere conocer literatura, ¿no? Entonces eso me motiva, y además pues el gusto y esa sensación que les digo, ¿no? De estar como que aparentemente dentro de la historia, aunque no. ¿Y cree usted que existe un motivo por el cual dejara la lectura? Pues no creo. ¿Y por qué? Sí, Porque todo es lectura en el mundo. En este mundo todo es lectura. Si dejo de leer con los ojos, no sé, porque Dios no lo quiera, que se acabe la luz de los ojos, pues existe el método Braille, existe la lectura de las personas en su modo, o sea, todo es lectura. Entonces, cuando vamos por la calle, las señales de tránsito son lectura, todo es lectura en realidad, y es aprender a comprender el mensaje interacción o este proceso de comunicación, interacción que tenemos con el otro, con el mundo, no nada más con un interlocutor así como tú y yo ahora, sino con el mundo. Entonces no creo que suceda que alguna vez deje de leer. Bueno, con eso concluimos. Muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes.